todos, bienvenidos una vez más a esta serie de podcasts del IMCO con el Universal sobre el nearshoring. Carla Ruiz, soy supervisora, es coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, y a Pedro Casas Alatriste, quien es vicepresidente ejecutivo y director general de American Chamber of Commerce Mexico. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Ya hablamos un poco sobre nearshoring en el primer episodio de este podcast. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Es importante saber qué es el nearshoring, cómo lo medimos, qué necesidades tiene México. Hablamos un poco de eso en el episodio pasado. Y el día de hoy el tema que nos atañe es la infraestructura. Vamos a hablar un poco más específicamente de energía, de Estado de Derecho, de seguridad, de estas industrias y qué necesitan para desarrollarse en nuestro país. Entonces me gustaría ya entrarle directamente y preguntarte, Pedro, primero que me platiques un poco qué hace American Chamber of Commerce Mexico para que lo sepan nuestros escuchas. Y en segundo lugar, quiero preguntarte, ¿ofrece México las condiciones necesarias para atraer este fenómeno y capitalizar esta oportunidad que se está presentando a nivel global? Bien, buena pregunta. A ver, para no aburrir los demás, en 30 segundos, la American Chamber of Commerce es una organización empresarial que representa más de 1,300 empresas americanas y también nacionales que tienen que ver con la relación comercial entre México y Estados Unidos. En total, estas empresas representan cerca de 1/5 del Producto Interno Bruto de México, emplean a 8.5 millones de mexicanos y mexicanas y alrededor del 21% de la inversión extranjera en México. 30 segundos como lo prometí. Entonces, antes de responderte si México tiene las condiciones para capitalizar esta oportunidad, que, spoiler, la respuesta es sí, quiero tratar de poner como un contexto tantito distinto, porque escuchaba el capítulo anterior y no pienso repetir absolutamente nada de lo que ya han escuchado sobre el nearshoring, pero sí poner un contexto diferente y una perspectiva distinta. Claro. ¿Okay? Cuando nosotros analizamos las tendencias de los últimos 40 años de la globalización, en realidad lo que vemos es que hay 3 superregiones en el mundo que acaparan el 85% del comercio internacional. Entonces, la globalización en sí, a mi juicio, y esto un poco me baso en el libro de Shannon O'Neill que publicó hace poco, es realmente el crecimiento de 3 superregiones, ¿ok? Entonces, de 40 años hacia acá, Norteamérica representaba el 17% del comercio exterior, hoy mundial. Hoy su porcentaje es el 14%. No quiere decir que no hemos crecido, pero otras superregiones han crecido un poco más. Cuando lo ves a nivel de exportaciones, hace 40 años Norteamérica igual representaba el 18% de las exportaciones globales, hoy el 14%. Otra vez decrecimos. Y la parte que a mí me hace más ruido y me llama mucho la atención es ¿a dónde se fueron esas exportaciones, ¿no? Ese comercio y esos bienes y servicios, ¿quién los agarró, no? Y en realidad lo más profundo es que estas superregiones lo que entendieron desde hace 40 años a la fecha es el valor del comercio intrarregional, ¿ok? Entonces, Europa, 75% de lo que produce, lo produce para Europa, 75%. El este asiático, que esa es la otra superregión, pasó de estar a 29% de lo que producía para su región a hoy está al 50%. 50% de lo que produce el este asiático se lo vende al este asiático. ¿Qué pasó con Norteamérica? Otra vez pasamos de 36% hace algunas décadas a 30%. Entonces, pero cuando ves los números de comercio exterior con Estados Unidos, somos los socios comerciales número 1, todo ha crecido. Pero cuando lo comparas por nivel porcentual, nuestra integración con respecto a otras superregiones en realidad decreció. Entonces, el nearshoring, y para no irme al monólogo que prometí no hacerlo, el nearshoring lo que es, a mi juicio, es un momento en el tiempo para recapitalizar ese espacio que dejamos ir a lo largo del tiempo. Es decir, hay mucho mercado que podemos ganar en el mercado interno regional de Norteamérica. Entonces, a ver, no es México compitiendo contra Tailandia, contra Vietnam, contra China. No debemos pensarlo así. No es nuestra región compitiendo contra la otra región, sino nuestra región buscando una mayor integración.
Tiene un poquito de los dos. Okay. Tiene un poquito de los dos porque esa mayor integración, naturalmente, es ganar espacios que tienen otros. Entonces, está Taiwán, está Tailandia, está Vietnam, mucha participación que ganó el este asiático en las últimas 2 décadas. Hoy, el nearshoring y lo que nosotros en AmCham llamamos la era de Norteamérica, tiene que ser capitalizar esos espacios de mercado que perdimos, ganarlos otra vez como región y convertirnos en la región más competitiva del mundo. ¿Tenemos las herramientas? Sí. Posición geográfica, una red de tratados comerciales súper robusta, particularmente el TEMEC, muy buena, una población joven con un bono demográfico de 10 años menor al de Estados Unidos, y entonces sí tenemos las herramientas para capitalizarlo. Y afinidad cultural para hacer negocios, que tú lo has de ver todos los días, además, ¿no? O sea, nos llevamos bien entre socios comerciales, entonces hay que capitalizar esa oportunidad para competir con el resto del mundo y no solo con todo el mundo, sino con estas otras superregiones, como tú le llamas. Exacto. Oscar, ¿tú crees que México, Estados Unidos y Canadá realmente están desarrollando una visión regional hacia el futuro? Bueno, quizá la mayor visión regional que se ha dado recientemente a nivel de los 3 grandes clústeres manufactureros, Asia, América del Norte, Europa, pues es el TEMEC, ¿no? O sea, el TEMEC al final del día es el gran instrumento que nos permite capitalizar la proximidad geográfica, la afinidad cultural, la integración comercial. Y aquí la pregunta, o sea, creo que el dato clave es el que daba Pedro de cómo más o menos una tercera parte del comercio es interregional únicamente en América del Norte. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer México para expandir su participación de mercado en Estados Unidos? Por ejemplo, si nos vamos al sur de Estados Unidos, a Texas, de la frontera. México es el primer socio comercial y difícilmente vamos a incrementar esa participación. Si nos vamos al Corn Belt, ¿no? al Heartland agrícola de Estados Unidos, México es el primer, segundo socio comercial, depende del estado, comparado en algunos más que China, en otros menos que China, pero México ya es muy importante ahí. Michigan, por ejemplo, el Rust Belt. Pues México por la parte automotriz, por la parte manufacturera, ya es muy grande. ¿Dónde está la gran oportunidad de México para verdaderamente incrementar su participación, que debe rondar el 15%, 16% de del comercio con Estados Unidos, en la costa este? ¿No? En la costa este, por ejemplo, si nos vamos a Nueva York, Nueva Jersey, pues México no llega ni al 3-4%. Massachusetts no llega ni al 10%. Ahí es donde está el grueso de la oportunidad para exportar a Estados Unidos e incrementar nuestra participación. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque ¿cuál es el lugar geográficamente en México más propicio para incrementar la participación en la costa este? Pues el sur-sureste mexicano, ¿no? Claro. Que correctamente la administración del presidente López Obrador ha priorizado. Pero si queremos verdaderamente llevar desarrollo a esa región, la clave está en eso. O sea, si tú estás a 72 horas de la costa este de Nueva York, te vas a volver súper competitivo. Claro. Pero bueno, ¿qué necesitamos para desarrollar esa parte? Porque al final del día, el norte del país, el centro, el Bajío, la inversión va a seguir cayendo, ¿no? Porque tiene condiciones muy propicias, energía, una logística relativamente buena, capital humano, ¿no? Una base de ingenieros altamente competitiva, parques industriales. El sur-sureste no tiene nada de eso, ¿no? Y quizá la clave aquí, el primer paso, es la parte de energía, ¿no? Que es uno de los grandes cuellos de botella que hay en este país, ¿no? En la medida que tú no puedas garantizar un suministro de gas natural, eléctrico, ¿no? Con líneas de transmisión. Recordemos que la península de Yucatán está interconectada, pero con una interconexión muy débil, ¿no? O sea que es cara la energía ahí. Es cara porque es una región que tiene un déficit de generación. Hay proyectos para desarrollar plantas eléctricas, por ejemplo, en Mérida, pero son proyectos que no te resuelven el problema y que si tú estás pensando en verdaderamente traer inversión, que por supuesto te va a incrementar de forma muy importante la demanda eléctrica, pues no te va a ser suficiente, ¿no? Así es que ese es el gran cuello de botella para verdaderamente permitir que el sur-sureste pues, se beneficie del nearshoring, ¿no? Que al final es lo que tú quieres, ¿no? Que los beneficios del nearshoring pues, sean democráticos pensando en la geografía de este país. Claro, entonces el modelo de desarrollo energético es fundamental para una mayor integración, ¿cierto? Absolutamente fundamental. ¿Qué tipo de industrias ahorita podrían estar llegando a México si hubiera esa garantía de una electricidad estable a precios competitivos prácticamente en toda la región? ¿Qué tipo de industrias necesitan este insumo, Pedro? Mira, ya quedó muy claro que al más alto nivel en los 3 países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, mucho liderado sin duda por el gobierno americano y la legislación que han hecho en los últimos años, que hay 3, 4 industrias
fundamentales que los países se han alineado para decir, aquí le tenemos que apostar. Semiconductores, dispositivos médicos, electromovilidad y vehículos eléctricos, y un cuarto punto que es la agroindustria. Entonces, estas 3 industrias, las primeras que mencioné, las 3 son fuertes en energía, en agua, en capital humano. Necesitamos todo eso. Entonces, yo un poco lo veo como una matriz, digamos, en las que están estas 3 industrias y los 4 elementos que no quiere decir que no haya otros, pero los que yo veo muy claro de necesidades o de oportunidad donde tenemos que invertir es, y ya lo mencionó Oscar, infraestructura, capital humano, energía y agua. Esa es la receta mágica que tenemos que meter al pozo, darle vueltas y que salgan las chicas superpoderosas. ¿Y de dónde va a salir la lana para hacer eso? ¿Tú qué opinas, Oscar? Hay un reto muy importante de inversión, pero al final del día, y el gran reto de los 4 que dijo Pedro, yo lo resumiría en un gran reto que es Estado de Derecho, ¿no? Certidumbre jurídica para la inversión, seguridad física. ¿Y a qué me refiero con eso? Al final del día, por ejemplo, en energía, pues, las posibilidades de generar, por ejemplo, solar fotovoltaico, bueno, México tiene un potencial de irradiación solar tremendo, eólico, bueno, date una vuelta por Juchitán o por La Rumorosa, México tiene un potencial muy, muy grande. ¿Cuál es el problema? Que no están las condiciones dadas para la inversión. Nos llevamos 4 años y medio por lo menos que hay una cerrazón de nuevos permisos de generación eléctrica, por ejemplo, donde la Comisión Federal de Electricidad quizá no ha invertido lo suficiente para los refuerzos de las líneas de transmisión para mover esta energía, por ejemplo, de Sonora al Bajío, o de Reynosa, la energía eólica de Reynosa a Monterrey, o de Juchitán al centro del país, para compensar un poco estos déficits de generación que sí tienes en algunos países, en algunas regiones, y pues al mismo tiempo expandir la capacidad de generación eléctrica al ritmo que requiere este país. Por ejemplo, Pedro mencionaba una industria clave, que es la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica está muy bien fabricar coches eléctricos, y de hecho el gobierno mexicano tiene la meta de que para 2030 la mitad de los coches eléctricos la mitad de los coches vendidos sean eléctricos. Eso está muy bien. Pero ¿qué pasa? Muy ambiciosa meta, ¿no? Es muy ambiciosa. Demasiado difícil tal de vez. alcanzar, dirán algunos. Pero bueno, vamos a suponer que la puedes alcanzar. Pero ¿qué pasa? Porque que la mitad de tus coches sean eléctricos implica un incremento en la demanda eléctrica muy importante. Y esa demanda tiene que ser satisfecha con energía renovable, ¿no? Porque si no tiene sentido yo manejar un Tesla que estoy cargando con electricidad que se produjo con combustóleo o con diésel. Bueno, de hecho hay estimaciones que dicen que hasta contaminas más con eso. Así es que el reto para que tú seas competitivo y verdaderamente ser congruente con la movilidad eléctrica, pues implica una expansión muy importante de tu capacidad renovable, ¿no? Ese es solo un ejemplo de muchos que hay en las industrias del futuro, porque al final del día las industrias del futuro son digitales y lo digital es energía, ¿no? Sí. Otro ejemplo, Querétaro es un buen ejemplo de éxito atrayendo inversiones de última generación en los servidores de datos, ¿no? Las grandes empresas de servidores de datos están invirtiendo en Querétaro y tienen infraestructura punta a nivel mundial. Pero para tú verdaderamente expandir estos centros de datos, ¿qué necesitas? 3 cosas. Redes de telecomunicaciones robustas, porque por supuesto tú tienes que estar conectado en tiempo real a nivel microsegundos. Agua para enfriar aquello, y electricidad, porque por supuesto tú no te puedes dar el lujo de que haya un apagón así sea de una fracción de segundo. No. Exacto. Y esos son los cuellos de botella que enfrenta un estado como Querétaro para crecer esa capacidad instalada que ya tiene. Sí. O si nos vamos a los parques industriales al norte del país, ¿no? Que gracias al nearshoring ahorita están operando al 100% de su capacidad. Si yo ahorita quiero abrir un parque industrial en Chihuahua o en Nuevo León, mi primer gran problema va a ser que me van a decir, oye, es que no hay energía. O hay energía, pero te la puedo entregar en alta tensión, y para bajar el voltaje, para que tus manufacturas que quieres instalar en ese parque puedan operar, pues se necesita una estación de subtransmisión, la cual no hay. ¿No? Y la cual no hay, pues CFE la va a hacer cuando CFE pueda. Sí. Así es que estos y no la puede pagar la empresa, ¿no? La empresa no puede llegar y decir, oye, yo te pongo la subestación, yo te pongo la red. Eso es algo que tiene que hacer CFE. Sí. Claro. Y si puedo aprovechar un poquito el pase de gol que ya me puso Oscar. Nosotros hace unas semanas desde AmCham sacamos un documento de propuestas y lineamientos y visión de cara al proceso electoral, ¿no? Un poco para decir, bueno, esta discusión la queremos mover hacia los cómo, los qués, porque al final de cuentas, pues esto, digo, ahorita lo estamos hablando en el paraguas del nearshoring, pero es un tema de crecimiento económico, parece desarrollo. Más conceptual que práctico, ¿no? Exacto, decimos, ¿no? Como que grandes términos, infraestructura, energía, pero realmente acciones concretas. ¿Qué se necesita? Exactamente.
Y en este documento que nosotros estamos compartiendo a todas las personas interesadas en competir por la presidencia, por no usar un término incorrecto, el punto número 1 es Estado de Derecho y seguridad. Y tiene dos vertientes. La parte de Estado de Derecho, que se vuelve muy compleja y la podemos analizar a profundidad desde la implementación del TEMEC, lo que estás diciendo de una, digamos, armonización regulatoria en la frontera, One Government at the Border, tener también los derechos digitales en línea para el siglo XXI, en fin, muchos. Y luego está toda la parte de seguridad. Y aquí sí quiero enfatizar porque este es un tema que desde el sector privado preocupa y preocupa mucho. Nosotros desde AmCham publicamos también cada 2 años una encuesta de seguridad y les comparto algunos datos, ¿no? 57% de las empresas que nosotros tomamos en consideración para nuestra encuesta invierten entre el 2 y el 7% de sus presupuestos anuales en seguridad y 13% invierte más del 8%. Entonces, si tú tal cual como una persona normal empiezas a hacer tu presupuesto para vivir y ves que un 8% se lo tienes que dedicar a tu propia seguridad, pues naturalmente se vuelve refiero a un sinfín de cosas. Ataques al personal, robo en autotransporte en carreteras, la extorsión. Que este sexenio... Y hoy en día, en nuestro último reporte, lo que más creció, ciberataques. Entonces, regresamos a lo tecnológico, regresamos a la tecnología. Que también tiene un componente también regulatorio la ciberseguridad, ¿cierto? No puedes tener una legislación que proteja, digamos, tus activos digitales en un país, pero que sea distinto en otro país. Ahí hay mucho que hablar en términos regionales también. No, y si nos vamos, por ejemplo, las grandes empresas pueden darse el lujo de pagar un 8% de impuesto adicional, lo que Luis de la Calle le llama la economía de la extorsión, ¿no? Pero la pyme, si me va a costar 8% expandirme, lo racional, lo lógico, es quedarme chiquito, ¿no? Claro. Y ahí estamos ofreciendo otra oportunidad de capitalizar el nearshoring a nivel empresas pequeñas, medianas, que pues no te van a pagar ese 8%, ¿no? ¿Y qué les preocupa? Digo, yo sé que ya mencionamos algunos tipos de crímenes, pero ¿qué le gustaría al empresariado ver que sucediera en este país para mejorar en términos de seguridad? Mira, nosotros desde AmCham estamos promoviendo una iniciativa que estamos tratando de coordinar desde nuestra buena alianza natural que tenemos con la Embajada de Estados Unidos, con el gobierno mexicano y nuestras empresas, lo que estamos llamando corredores seguros. Okay. Queremos encontrar y poder tener carreteras en donde las empresas puedan tener la confianza que el producto que salió de su fábrica va a llegar a su consumidor final sin problema, que no van a tener que meter dentro de sus facturas pérdidas del 10% porque a una madrina le van a robar 25 coches o porque un camión de empresas que están entregando paquetes le van a robar todos sus productos, que al final cuando lo registras dices, ok, una camioneta de empresa X fue robada. Pues sí, pero había 2,000 productos que eran 2,000 personas que estaban esperando mandarle un producto a otras 2,000. Entonces es un impacto que le estás dando a 4,000 personas, ¿no?, que esperaban recibir algo o enviar otra cosa, más el daño a la empresa, más el daño. Entonces, si tú me dijeras algo sencillo, carta Santa Claus, lo primero que quieres, corredores seguros. Que podamos mover nuestros bienes por nuestras carreteras y nuestros ferrocarriles y que lleguen sanos a su destino final. Que también ahí vemos grandes brechas regionales, ¿no? O sea, las carreteras, los puertos, los aeropuertos también están en el centro y en el norte del país y regresamos una vez más a cómo desarrollamos la infraestructura de ciertas regiones. Sí, y la más rezagada claramente es el sur-sureste del país, ¿no? Por ahí se nos ve, si todos los recursos tú le dedicaste a Guerrero, a mandar al ejército desde los años 70, se los hubieras dedicado a hacer carreteras, no tendrías el polvorín que vimos en Chilpancingo hace unas semanas, ¿no? Así de sencillo. Ahora, en este espíritu de desarrollar el sur-sureste, que repito, quizás es la política más importante de esta administración, ¿qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, reforzar líneas de transmisión o conectar de forma mucho más eficiente la península de Yucatán. El Yucatán tiene un potencial de irradiación solar muy grande. Bueno, desarrollar eso, retomar los proyectos de energías eólicas en Juchitán, modernizar el puerto de Coatzacoalcos para que en este proyecto de el Istmo de Tehuantepec, que pretende conectarte Salina Cruz en el Pacífico con Coatzacoalcos en el Golfo,
Que ahí lo puedes, no vas a reemplazar a Panamá, ¿no? Realmente eso es difícil. Lo que tienes que hacer es que Coatzacoalcos sea tu plataforma de exportación del sur-sureste hacia América del Norte, ¿no? Lo que decía hace unos minutos para penetrar la costa este. ¿Qué requieres? Bueno, modernizar el puerto. La parte energética es súper importante ahí, ¿no? Por la refinería de Minatitlán, los complejos petroquímicos en Coatzacoalcos. Bueno, también apostarle mucho a infraestructura energética en el puerto de Coatzacoalcos. Modernizar también el puerto de Progreso, ¿no? Porque si yo pues estoy produciendo en la península, Progreso es mi salida natural hacia el Atlántico para irme hacia América del Norte. Es que tienes que modernizar puertos, tienes que... El Tren Maya, por ejemplo, a ver, el Tren Maya, si tú le apuestas a la carga, puede no ser una mala idea, ¿no? O sea, si pensamos más allá del tramo de la selva, que de ese no vamos a hablar. El controversial tramo de la selva. No, pero el corredor que te conecta las ciudades del Golfo de México, de la península de Yucatán, puede ser muy, muy importante para conectarte con el puerto de Progreso, ¿no? Que yo sé que no está conectado necesariamente Mérida con Progreso en vía tren, pero aún así es un trayecto de media hora, ¿no? De ahí puedes sacarlo. O sea, ese es un tipo de infraestructura que hay que pensar para verdaderamente desarrollar el sur-sureste, ¿no? Y la península de Yucatán. Porque si pensamos que un tren turístico lo va a desarrollar, pues quizá por ahí no va, ¿no? Una refinería... Bueno, Tabasco tiene un crecimiento grandísimo, ¿no? Porque es como 30% de su PIB la refinería, pero bueno, eso tampoco te lo va a desarrollar, ¿no? En el largo plazo necesitamos carreteras, formas de mover la carga, modernización de puertos, y aquí sí es importantísimo reforzar la infraestructura energética de esas regiones, ¿no? Sin eso, nada de lo demás es posible. Y hay razones para el optimismo, ¿eh? O sea, ahorita no quiero pintar un panorama muy pesimista, porque, por ejemplo, quizá la obra de infraestructura más importante de esta administración, y no es Dos Bocas, es el ducto que están haciendo, la expansión del ducto marino de Puerta al Sureste, se llama el proyecto, ¿no? Que originalmente venía del sur de Texas a Tuxpan, que ese en sí mismo fue un proyecto muy importante. Ahora su expansión de Tuxpan a Coatzacoalcos y de ahí a Paraíso Tabasco a Dos Bocas, bueno, eso puede ser muy importante porque históricamente esa parte del país no tenía acceso a gas natural. Y hoy por hoy en México el juego se llama gas natural, ¿no? O sea, si tú no tienes gas natural, ¿por qué Monterrey desarrolló industrias de alto valor agregado desde hace décadas y Guadalajara no tanto? Una parte importante la explicas por la que Monterrey tenía acceso a gas natural, ¿no? O sea, es que el hecho de que la península muy pronto va a tener un acceso bastante competitivo al gas natural es muy importante para sus posibilidades de crecimiento y de desarrollo de industrias de alto valor agregado. Muy bien, pues ya hemos puesto algunos puntos sobre las IES en términos del desarrollo de infraestructura en América del Norte y sobre todo qué tiene que hacer México para conectarse con esta visión del futuro. Pedro, no sé si quieras dar algunos comentarios adicionales, sobre todo sobre la integración regional que queremos ver en el futuro, ahora que vienen las campañas presidenciales. ¿Qué nos gustaría escuchar? ¿Qué nos gustaría escuchar que nos prometan y que después lo cumplan? Mira, hay que acordarnos que se nos van a cruzar elecciones presidenciales en México y poquito después en Estados Unidos. Yo, hasta por estatutos, no me puedo meter en temas de análisis político, pero algo que no creo que vamos a escuchar en las elecciones de allá, sino todo lo contrario, pero creo que para la integración regional es fundamental, es seguir apostando a un mayor flujo sencillo, libre y accesible de personas. De personas. Y va de la mano, es todo el concepto de capital humano. Tenemos que en México seguir invirtiendo en las carreras STEM, principalmente y con un énfasis especial en mujeres. Tenemos que aprovechar el bono demográfico que tenemos hoy en día, siendo una población con una media poblacional en edad 10 años menor a la de Estados Unidos, 11 menor a la de Canadá. Tenemos que aprovechar el incremento y el crecimiento de la economía estadounidense, que hoy en día no se están dando abasto con la mano de obra que tienen disponible. Es decir, hoy si tú analizas el mercado laboral de Estados Unidos, tienen dos vacantes por cada trabajador. ¿Qué quiere decir? Ya sé que así no funciona el mercado, pero es si contrataran absolutamente a toda su población, que es físicamente imposible, aún tendrían vacantes. Aún tendrían un déficit. Y el lugar natural para buscar esas vacantes, al menos que entiendan cómo generar androides de la noche a la mañana, que tampoco va a suceder, o que se empiecen a reproducir y que crezcan rápidamente, que tampoco va a suceder, es encontrar aliados
con tus vecinos, que tienes afinidad cultural, etcétera. Entonces, esa creo que es una parte que a mí me gustaría escuchar en las propuestas de la retórica, hablando de las dos elecciones presidenciales. Dudo que suceda, me encantaría que Dudo que suceda, pero hay una ventana de oportunidad. O sea, en 2026, con la Sunset Clause que se abre en los capítulos del TEMEC, una forma de incorporar eso es en el capítulo de entrada temporal de personas de negocios, ¿no? Que tienes estas listas de profesiones que en la negociación, en la renegociación del Telecán original, México no logró meter profesiones como enfermería, como camioneros, donde México tiene un excedente altamente calificado que perfectamente podría exportar a Estados Unidos. 2026 se viene esa renegociación, es una oportunidad para que México vuelva a poner ese punto sobre la mesa, ¿no? Que creo que la complementariedad demográfica entre los tres países es una oportunidad tremenda al día de hoy subaprovechada. Ya lo dijimos el episodio pasado también, el talento será un aspecto fundamental y la capacidad de los estados y las regiones para capacitar ese talento y conectarlo con estas oportunidades será muy importante para capitalizar el nearshoring. Pues les agradezco muchísimo, Pedro y Oscar, por haber compartido sus puntos de vista hoy y a ustedes por haber escuchado este segundo episodio de la serie de podcast entre el IMCO y el Universal sobre el nearshoring. Ya saben que va a estar disponible tanto en las plataformas del periódico como en las plataformas del IMCO, así que les invitamos a consultarlo y a leer sobre estos temas sobre los que constantemente estamos publicando, tanto AmCham como el IMCO, como distintas organizaciones que sabemos que esta es una oportunidad de oro y que no podemos dejarla pasar. Mi nombre es Carla Ruiz y les agradezco muchísimo por habernos escuchado el día de hoy. Gracias a ustedes también.